¿Qué tal, amigos? De nuevo con todos ustedes, estamos a martes 14 de mayo y ahora vamos a charlar con el actual vicepresidente del Gobierno de Canarias y candidato por la isla de Gran Canaria al Parlamento de Canarias, don Pablo Rodríguez. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar aquí. Un placer, como siempre. Digo gracias por estar aquí porque imagino que el trajín estos días tiene que ser tremendo, ¿no? Sí, bueno, es verdad que ahora hay una intensidad importante en la campaña electoral, pero es cierto que estos últimos años han sido de mucha intensidad también y que prácticamente hemos estado con agenda completa de día a día, pues durante los últimos 2 años y medio o últimos 3 años. Por lo tanto, ahora es un pistón más, pero bueno, la intensidad también se agradece porque vas pudiendo recibir a mucha gente, hablar con muchísimas personas y eso también es agradable. Bueno, primero hay que decir que, y me gustaría que lo valorara, los resultados de las elecciones generales, que para Coalición Canaria fueron, yo creo que razonablemente bien, yo diría que muy bien, han duplicado el número de diputados en el Congreso de los Diputados. ¿Su análisis de lo que pasó en estas últimas elecciones? Bueno, pues efectivamente, como bien has dicho, hemos tenido un buen resultado. Hemos logrado duplicar nuestra representación en el Congreso de los Diputados. Eso, desde luego, respalda nuestra defensa de los intereses de Canarias, nuestra identidad como voz de Canarias en Madrid en el Congreso de los Diputados, algo que creo que es importantísimo. Hoy tenemos más peso que ayer en el Congreso de los Diputados, pero además se suma a esto que en la isla de Gran Canaria, donde veníamos de una etapa donde no se remontaba electoralmente, pues hemos duplicado los votos en la isla de Gran Canaria, en cada uno de los municipios y en el conjunto de la isla. Eso desde luego cambia la dinámica y nos genera unas expectativas muy positivas de cara a las elecciones ahora del 26 de mayo, que es verdad que no son extrapolables, que son elecciones distintas, pero también es cierto que por historia y por norma son las elecciones estas, las municipales y autonómicas, las que se nos da mejor a nosotros, por razones obvias, ¿no? Porque tenemos más proximidad, más cercanía, porque tenemos candidatos municipales muy reconocidos y eso es ahí donde damos un plus muy importante a estas elecciones. Error tremendo de Román Rodríguez hace años cuando separó al nacionalismo, que además no se ha renovado después en la parte de Nueva Canarias. ¿Y qué podíamos haber pensado entonces de haber estado unido el nacionalismo en toda Canarias? Sin duda, sin duda. Yo creo que con el tiempo se valora más los aciertos y los errores. En este caso, el egoísmo y el personalismo de algunos, pues rompió un proyecto que es absolutamente necesario en Canarias, porque si no tenemos una voz que defienda los intereses de Canarias, si no tenemos un partido fuerte que siempre alce la voz ante las injusticias y sobre todo sobre los derechos de los canarios y las canarias, pues evidentemente nos pasarán por encima. Y algunos rompieron o pusieron en riesgo eso simplemente por su puesto, ¿no? por su cargo. Sí, por supuesto. Y eso desde luego al final lo va a pagar y lo está pagando, ¿no? Yo creo que el que haya desaparecido Nueva Canarias de la política estatal, del Congreso y el Senado, es una prueba de ello, ¿no? Es como consecuencia de haber abandonado el nacionalismo, de haber abandonado la defensa de los intereses de Canarias. Que en Canarias existe voto nacionalista no lo duda nadie. En el País Vasco, con apenas 100 y poco mil personas más, misma población casi, tienen 5 diputados, nosotros 2, por culpa de esa gestión. Aquí tuvimos una vez a Pedro Quevedo, que reconoció públicamente en la televisión que se habían separado porque Román no era lo que quería ser. Esa es la realidad. La única causa que justificó la ruptura por parte de ellos, efectivamente, fue el que Román quería seguir siendo presidente del Gobierno de Canarias cuando estaba pactado y además los órganos del partido habían decidido que fuese Adán Martín. Esa fue la única causa, es decir, fue el puesto de Román Rodríguez el que rompió el proyecto colectivo. Nosotros entendemos que primero está Canarias, después el partido y después nosotros mismos. Él puso su ambición personal por encima de los intereses del partido y de Canarias. Y creo que lo está pagando, insisto, lo está pagando porque han desaparecido de la política estatal y van a ir perdiendo peso progresivamente. Ya han entrado en la línea de descenso de votos, de apoyo, en muchos ayuntamientos de Gran Canaria. No han podido, después de 14 años, salir de esta isla y construir un proyecto en el resto de las islas. Y ahora, justo ahora, lo que les mueve es más su proximidad a Podemos o incluso al Partido Socialista que al propio nacionalismo.
Ustedes han hecho algo que, en opinión de muchas personas, parece que es una maniobra inteligente. Usted representa la renovación de Coalición Canaria por su juventud. ¿Cuántos años tiene? 37. ¿Vale? Por su juventud. En las elecciones generales presentaron también a una mujer joven con mucha fuerza, que era María Fernández, que también va en la lista municipal, y lo han combinado con la experiencia de dos políticos que tienen, como usted decía, mucho reconocimiento. Yo creo que eso puede ser una fórmula de éxito, ¿no? Sin duda. Yo estoy convencido de que las combinaciones entre la juventud y la experiencia son la fórmula del éxito, ya no solo en las elecciones, ya no solo en la política, sino en todo, en la vida. Y en este caso hemos hecho un esfuerzo muy importante en abrir la organización, en incorporar a personas nuevas de ámbitos profesionales, de la universidad, del sector privado, del sector público. Se han incorporado muchísimas personas, como el caso de María Fernández, que fue la candidata al Congreso de los Diputados. Hemos también abierto las puertas de la organización a rescatar a personas que se habían ido por razones distintas, porque se habían desilusionado, porque habían incluso optado en algún momento por ir a Nueva Canaria y han vuelto, como es el caso de Francis Candil o de Héctor Suárez en Telde o de Fabiola Calderín en Valsequillo. Y además de eso, hemos hecho un esfuerzo también en llegar a acuerdos con partidos de ámbito local, como es el caso de Onalia en Mogán, como es el caso del alcalde de San Mateo, como es el caso de Fortaleza o como es el caso, el más evidente, de José Miguel Bravo de Laguna y Nardi Barrios, y con Unidos por Gran Canaria en la isla y en Las Palmas de Gran Canaria. Creo que eso pues es una muestra más de lo que estamos haciendo, que es una apuesta por la isla y por Canarias. Entendemos que es verdad que hay razones distintas que nos separan, es decir, no estamos de acuerdo al 100% en todo lo que hablamos, pero hay una razón que nos une por encima de todas ellas, y es la isla, la defensa de Gran Canaria y la defensa de Canarias y en su conjunto. Y eso creo que es un buen camino que hemos emprendido, que hemos jugado una primera parte en donde nos ha salido bastante bien el 28 de abril, y ahora nos queda el 26 de mayo rematar la faena no solo mejorando nuestra representación, que es importante en todas las instituciones, sino logrando ser decisivos para cambiar los gobiernos. Es innegociable, es absolutamente necesario que cambiemos el gobierno de la isla, el Cabildo Insular de Gran Canaria. Hoy el Cabildo actual, presidido por Antonio Morales, nos está llevando a la parálisis, nos está llevando a la tristeza y nos está llevando a que muchas inversiones que tienen que venir a Gran Canaria no estén llegando. Bueno, el Cabildo y la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que con el tripartito ha sido un desastre absoluto en estos últimos 4 años, sufrido por quien vive en esta ciudad. Pero antes de meternos en eso, desde el año 93 Coalición Canaria es una marca reconocida como marca nacionalista, pero están ustedes aglutinando también un voto de centro-derecha que se siente defraudado por alguna razón que no sé si quiere comentar o no, y que le puede beneficiar ahora el día 26, ¿no? Y que creo que el éxito, por ejemplo, antes hablábamos del Partido Nacionalista Vasco, del PNV, o el éxito de Coalición Canaria en otras islas está muy vinculado a la transversalidad de la marca, ¿no? A la transversalidad de nuestra organización, en donde efectivamente conviven personas que vienen o provienen del centro izquierda o de la izquierda, del progresismo, o personas que provienen del centro derecha o de la derecha. Y eso al final es la riqueza de la organización, la riqueza de este proyecto, que hace que lo primero, por encima de esas cuestiones ideológicas que son importantes, no digo que no, está Canarias y está la defensa de un proyecto común de Canarias en donde ninguna isla se puede quedar atrás, en donde necesitamos y apostamos por el crecimiento de todas las islas a una misma velocidad. Eso es lo que nos une al final, y es verdad que yo me puedo sentir en algunas cosas menos liberal que José Miguel Bravo de Laguna y en otras cosas pues de otra manera, pero a pesar de eso lo que nos une está muy por encima, que es la isla y el conjunto de Canarias. Ustedes han gobernado estos últimos 4 años y en la última etapa ha habido serios problemas con el gobierno del señor Sánchez. Gobiernan ustedes a partir del día 26, tienen enfrente al gobierno del señor Sánchez, mismo problema, pocas soluciones, porque ahí hay un problema. Bueno, evidentemente vamos a seguir con la mano tendida al diálogo, al acuerdo, al consenso, porque, insisto, nos va la vida en ello. Canarias necesita que el Estado le responda, que el Estado respete las políticas de Canarias. Nos hemos dotado de un régimen económico y fiscal nuevo, de un estatuto de autonomía nuevo, y es necesario que ahora en esta próxima legislatura se desarrolle el estatuto de autonomía y se desarrolle el régimen económico y fiscal nuevo. Pero para eso necesitamos un gobierno de Canarias que alce la voz cuando no se cumpla con Canarias, que sea exigente, que apueste por el diálogo y por el acuerdo.
eso es lo primero, pero que sea exigente, no sea sumiso. Porque imagínense que tenemos un gobierno del mismo color que el partido de Pedro Sánchez, es decir, que gobierna el Partido Socialista en Canarias. Pues cuando el Partido Socialista decida atropellar los derechos de los canarios por beneficiar a los catalanes o a los andaluces, pues ¿qué va a decir el gobierno del Partido Socialista en Canarias? Absolutamente se quedará callado. Por eso necesitamos un gobierno que sea exigente y que pida respeto para Canarias y para los canarios. Bueno, respeto que hasta este momento no lo hemos tenido porque se aprobó el estatuto, se aprobó el REF e inmediatamente se incumplió. Y además se han incumplido las cantidades que tenía que dar. El gobierno de Canarias estaría, en el caso de salir elegido ahora, digamos que pedir la ejecución de sentencia. Bueno, ya lo hemos pedido. Hemos pedido en el mes de febrero, presenté, además como es mi área, presenté un incidente de ejecución de sentencia a la Audiencia Nacional y estamos esperando que la Audiencia Nacional, nos hemos comunicado con la Audiencia Nacional para saber cuál es el argumento que tiene el Ministerio de Fomento, el Gobierno de España, el Gobierno de Pedro Sánchez, para no ejecutar la sentencia de cerca de 1.000 millones de euros que le corresponde a Canarias, que nos han dado la razón el Tribunal Supremo, que no tiene cabida recurso alguno y que firme. Por lo tanto, creo que es un incumplimiento muy grave, es una falta, insisto, de respeto muy importante y nosotros vamos a ser exigentes. Mira, gobierne quien gobierna en Madrid. Es decir, a veces valoramos que si gobierna uno o gobiernan otro, gobierne quien gobierna en Madrid, nosotros vamos a ser igual de exigentes con los asuntos que tiene Canarias, que representa la agenda canaria, que representa los derechos de los canarios. Hemos trabajado a lo largo de muchos años, y además no es un mérito del gobierno de Canarias, no es un mérito de Coalición Canaria, para tener un nuevo régimen económico y fiscal. Mérito de toda la sociedad canaria que ha sido partícipe además de ese régimen económico y fiscal. Es un régimen económico y fiscal que lo que hace, para que nos entienda todo el mundo, es generar una serie de instrumentos de compensaciones para estar no por encima de nadie, sino en igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos del Estado. Eso es lo que es el régimen económico y fiscal. Es básicamente poner a los canarios en la misma situación, en las mismas condiciones, en las mismas oportunidades que el resto de ciudadanos de España. Pero ¿qué pasa? Que si se incumple, significa que estamos por debajo de la media de España. Y eso es lo que no podemos permitir, y este gobierno, el gobierno que presida Coalición Canaria, va a ser siempre muy exigente y va a estar siempre enfrente de quien incumpla los derechos de los canarios. Bien, usted se presenta por la lista insular de Coalición Canaria en Gran Canaria. El ámbito geográfico de esta televisión es Gran Canaria, no vamos más allá, desgraciadamente. Pero bueno, para Gran Canaria, no yo hablando de Canarias en general, para Gran Canaria, ¿cuál es el proyecto de Coalición Canaria? Bueno, pues creo que uno de los elementos, son muchas las cuestiones, pero uno de los elementos centrales, por decirlo de alguna manera, es precisamente colocar a Gran Canaria en el lugar que le corresponde, en el centro de Canarias. Gran Canaria es la isla con más oportunidades, seguro. Un puerto que no solo es el más importante del archipiélago, sino es el más importante del Atlántico Medio, un aeropuerto que es el que mejores condiciones y más condiciones tiene para convertirse en hub internacional, una zona turística que todavía tiene posibilidades de crecimiento y de mejora y de excelencia en la calidad del turismo, un norte de la isla que ha sido siempre pues la huerta de la isla y que además tiene un potencial importante en sectores como la innovación, el I+D+I vinculado al sector primario. En definitiva, es una isla llena de potencialidades, llena de oportunidades para generar empleo y generar talento y desarrollo. Y lo cierto es que en los últimos años los indicadores socioeconómicos son adversos, es decir, Canarias en su conjunto crece a un ritmo, la tasa de desempleo en muchas islas baja del 20% y Gran Canaria es la isla que menos tasa, es decir, que menos empleo genera y a su vez es la que más tasa de desempleo tiene, la que más tasa de pobreza tiene, en definitiva es la que peores datos socioeconómicos tiene. ¿Y esto por qué es? Pues es porque hay unos gobiernos en la isla, como decías antes, no solo el Cabildo Insular, que también, sino algunos ayuntamientos tan importantes como el de Las Palmas de Gran Canaria, que no hay que olvidar que es la ciudad más poblada de Canarias, en donde en vez de facilitar la inversión, en vez de facilitar el dinamismo económico, se ha puesto obstáculos a la inversión, obstáculos al dinamismo económico. En Gran Canaria no hay rumbo. Es decir, no sabe decirme hoy el presidente del Cabildo de Gran Canaria, el señor Antonio Morales, ni tampoco el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, el señor Augusto Hidalgo, cuál es el rumbo a medio, corto y largo plazo de la ciudad y de la isla. Es decir, no hay objetivos,
no hay un análisis de objetivos en torno hacia dónde vamos, qué isla queremos. Aquí se va haciendo pues bandazos cada día. Un día están a favor del muelle de Agaete, otro día están en contra, un día están a favor del tren, otro día están en contra, un día están a favor pues de Chira-Soria, otro día en contra, y así van cambiando de posición. ¿Y qué termina? ¿Cuál es el resultado de ese baile de la yenca? El resultado es que Gran Canaria se paraliza, que hay inversiones millonarias de miles de millones de euros para construir hoteles en la isla de Gran Canaria que llevan parados más de 5 años, que hay inversiones muy importantes para recualificar el destino de la isla de Gran Canaria que llevan paradas y bloqueadas muchos años. Y esos son puestos de empleo, puestos de trabajo que se dejan de dar. Es decir, que en vez de poder estar generando puestos de trabajo, están parados las inversiones, con lo cual están parados los puestos de trabajo. Y eso nosotros vamos y nos comprometemos a cambiarlo. Cambiar totalmente la dinámica del no, y tal vez sí y tal vez no, por la isla del sí, la isla del progreso, la isla del desarrollo, la isla de la generación de empleo y la isla de la inversión. Tengo que hablarle de lo que tengo que hablarle porque es la actualidad de hoy, aunque ya lo arrastramos desde hace algunos días. El tema del Gran Canaria baloncesto, que me parece a mí que es una cosa tremenda, que huele fatal además. Pero que me han dicho hoy que la no renovación de cargos para poder, en el tema de la sociedad anónima, ha pasado también con el buque insignia que presume Antonio Morales, que es Aerogeneradores de Harinés, me parece, que se llama así la sociedad, que tampoco ha hecho nada, que tampoco ha presentado cuentas y que está paralizado ahí, a pesar de que él lo utilice como bandera. La situación del Cabildo con Amurga, con haber dicho que sí al muelle de Agaete, después que no, porque aquello se aprobó por unanimidad, quiero recordar, ¿no? Todo eso, ¿qué significa para Gran Canaria? Lo que acabamos de decir, el baile de la yenca, ¿no? El que la gestión del Cabildo ha estado sí, más... Pero él después se queja diciendo, hombre, es que Gran Canaria está siendo atacada por ATI. El único que lo ataca, marca, ¿no? El único que ataca a Gran Canaria es el señor Antonio Morales, con la complicidad de Ángel Víctor Torres. Ese es el mayor ataque que recibe Gran Canaria, es el de Antonio Morales y Ángel Víctor Torres, en donde han gobernado 4 años y nadie es capaz de reconocer nada de lo que hayan hecho, porque no han hecho nada, más allá de profundos escándalos. Y lo digo con total tristeza, es decir, escándalos que avergüenzan a cualquiera, como la compra de Amurga, una compra que está paralizada y que han tenido que frenar, porque encima era una chapuza hecha a mano, y hecha a dedo y hecha a medida de lo que querían dar, es decir, comprarle la finca a un familiar de Román Rodríguez, o por otro lado, escándalos como el del Gran Canaria Baloncesto, que es el más reciente, pero no es el único. El del Gran Canaria Baloncesto, que sea dicho de paso, yo soy de los que cree que no tiene mucho sentido a día de hoy que el Gran Canaria Baloncesto, un club profesional con mucho prestigio, con una trayectoria importantísima en el ámbito deportivo, sea propiedad del Cabildo Insular de Gran Canaria. Yo tampoco lo comparto. Es decir, que el Cabildo Insular de Gran Canaria destine 4 millones de euros al año o más de 4 millones de euros al año, 4 millones de euros al año no es el presupuesto total, sino más de 4 millones de euros al año en un club privado, un club público, de baloncesto, pudiendo destinar esos 4 millones de euros o la mitad de ellos al deporte base en la isla, que sería seguramente pues mucho más agradecido por todos, porque llegaría a todo el mundo. Creo que es necesario que haya un proceso de privatización del Gran Canaria Baloncesto, pero ese proceso de privatización no puede ser una chapuza a dedo para quien ellos consideran, por muy fondo de inversiones americano que sea. No, eso tiene que ser... Es que no es americano. Bueno, el fondo no es ni americano ni es fondo, pero lo que es cierto es que ese proceso tiene que ser un proceso abierto, en donde los primeros que tienen la posibilidad de entrar en esa masa social es los aficionados. Claro. Los aficionados deben ser los primeros. Una oferta pública de venta de acciones, que es lo lógico, que es lo que vamos a hacer seguro, y que además los aficionados podrían comprarse una acción como 21. Y de alguna manera, pues que el club siga siendo parte de la sociedad de Gran Canaria, que nadie la quiere perder, pero no a costa, insisto, de los presupuestos públicos como es ahora. ¿Sabe usted que la persona que habla en nombre de ese fondo aquí en este momento, el Cabildo le dio la organización de la Feria del Atlántico en 2017? Pues ellos dicen que no lo conocían. Bueno, aparecen los vídeos. Ya. Bueno, eso es como cuando el señor Morales decía que no conocía a la persona que iba a vender la finca de Amurga, y había sido una persona muy reconocida, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Santa Lucía y en la Mancomunidad del Sureste, que pertenecía al propio Antonio Morales como alcalde de Agüime. Es decir, aquí han mentido sin ningún tipo de rubor,
han mentido en numerosas ocasiones. Cada vez que se les coge una chapuza, se apuntan a la mentira fácil y hasta que se quedan arrinconados. Hasta que se quedan arrinconados, y cuando se quedan arrinconados dicen que es un ataque de no sé qué medio de comunicación o de no sé qué organización política que ya no existe. Bueno, lo cierto es que desde la isla de Gran Canaria, el Cabildo de Gran Canaria ha hecho lo que ha hecho estos años. En su opinión, ha actuado en favor de los municipios que gobernaba esa formación política en Gran Canaria, dejando municipios como San Bartolomé, Mogán, Firgas, San Mateo al pairo, digamos, ¿no? A pesar de que decía, no, es que nosotros apoyamos aquí porque el gobierno de Canarias no ayuda. Vamos a ver, es muy evidente. Es verdad que prácticamente no han hecho nada, también lo digo con total claridad. Ya me gustaría que hubiesen hecho muchas cosas, porque yo vivo aquí en Gran Canaria y seguro que si hacen muchas cosas me beneficio también como ciudadano. Es un argumento populista esto de decir que la culpa tiene Tenerife. Sí, bueno, muy populista. Lo fácil es siempre echar la culpa al de enfrente, pero lo cierto es que el Cabildo de Gran Canaria tiene más de 500 millones de euros en los bancos que son absolutamente improductivos, que no los ha gastado, que no tiene intención de gastarlos, que no ha tenido sobre todo capacidad de gastarlos. Y son más de 500 millones de euros, con todas las necesidades que hay en Gran Canaria, como para dejar de gastar más de 500 millones de euros. Pero viendo a la pregunta, lo cierto es que lo poco que han hecho es transferir, eso sí lo han hecho, porque en principio no genera mucha gestión, transferir fondos a los ayuntamientos, para que después los ayuntamientos tampoco lo ejecuten. Pero han transferido muchos recursos a los ayuntamientos. El capítulo 7, que es el de transferencia de capital, es el que más han utilizado. Lo han utilizado en base, insisto, a transferir a los ayuntamientos. Y si vemos todas las transferencias del capítulo 7 de los últimos 4 años, veremos con total claridad, sin ningún tipo de rubor, que han transferido la mayor parte del capital a los ayuntamientos donde gobierna principalmente Nueva Canaria y un poquito el PSOE, pero principalmente Nueva Canaria. Es decir, porque ahí en la competición de sectarios uno gana a otro, aunque para Nueva Canaria ser tan sectaria, evidentemente necesita la complicidad del Partido Socialista, que ha sido en este caso un toto útil, básicamente. Usted es el vicepresidente del Gobierno de Canarias y además tiene la responsabilidad sobre un área muy importante para cualquier presupuesto de cualquier gobierno. ¿Cuáles son los principales logros de estos 2 últimos años? Bueno, creo que el logro más importante relacionado con la isla de Gran Canaria pues fue a mediados del año 2017, en donde abrimos la primera fase de la carretera de la aldea, el tramo que va del Risco hasta la aldea. Para mí fue uno de los momentos más emotivos, seguro, de mi vida política, ver a las personas emocionadas, porque después de muchísimo retraso y de muchísimos años, por fin se podía abrir y pasar por ese túnel que hoy es el más grande, el más largo de toda Canarias, y que desde luego ha mejorado la calidad de vida y la conectividad de un municipio como la aldea y de toda la zona de Gran Canaria, del norte de Gran Canaria. Ahora el siguiente reto y por lo tanto el siguiente balance positivo es que hemos adjudicado la segunda fase, el tramo que va desde el Risco hasta Gaete, una obra que se ha adjudicado por 153 millones de euros a una UTE, que ya está firmado el contrato, que en los próximos días se firmará el acta de replanteo y se dará por iniciada la obra. Estoy convencido que eso va a ser otro revulsivo muy importante porque va a mejorar la conectividad, va a finalizar la conexión entre la aldea y Agaete, pero sobre todo porque va a generar muchísimos puestos de trabajo en el entorno, en la zona de la aldea, en la zona de Agaete, que también es necesario para Gran Canaria. Y luego, como otro logro que a mí me importa, podría hablar de muchos más, pero por decir alguno más, relacionado con infraestructuras viarias, pues creo que es importante el impulso que se le ha dado a la cuarta fase de la circunvalación, en donde hemos invertido en los últimos 14 meses, 24 meses, hemos invertido más de 20 millones de euros y en donde hemos colocado la obra ya casi en su fase final, a un 98% de ejecución, y queda solo pendiente la conexión entre la Gran Canaria 3, la circunvalación, y la Gran Canaria 2, que es la carretera del norte. Y después en transporte creo que un elemento importantísimo ha sido el bono residente canario. Ha generado pues un impacto muy importante. Piensen que antes alguien que vivía en Las Palmas de Gran Canaria tenía que ir a Mogán a trabajar en guagua, pues se gastaba más de 300 euros al mes, y hoy lo hace por 35 euros al mes. Eso ha provocado pues que haya más de 100.000 canarios que ya tienen bono residente canario. En Gran Canaria más de casi unos 50.000, en el cual la mitad de los bonos residentes canarios están en esta isla, y además ha provocado también un incremento del uso del transporte público superior al 20%, algo que para que se hagan una idea, la media del Estado
es de un 4%. En Canarias, un 20% con el impacto que ha producido este bono residente canario. La reforma de nuestra ley electoral y la ampliación de parlamentarios en el Parlamento de Canarias, ¿qué va a suponer para el futuro? Bueno, va a suponer que ahora en vez de 60 diputados somos 70. Eso es lo que va a suponer de entrada. De entrada va a suponer Pero eso. ese reparto a lo mejor se modifica de alguna forma porque no todo el mundo se presenta en la lista regional. Sí. Yo creo que ha supuesto dos cosas. Primero, un aumento del número de diputados, el cual Coalición Canaria nunca estuvo de acuerdo. Nosotros pensábamos y pensamos que no se justifica. Hay mucha gente que no está pensando en la justificación. No, yo creo que no se justifica. No se justifica un incremento de diputados ni ahora ni en otros tiempos. Es decir, yo creo que en estos tiempos actuales no se justifica que pasemos de 60 a 70 diputados. Pero es verdad que la mayoría, para Partido Popular, el Partido Socialista, Nueva Canarias, Podemos y Ciudadanos, optaron por aumentar de 60 a 70 diputados. Ese es el primer hecho claro, ¿no?, que va a pasar. El segundo, que vemos como algunos que apostaron por esta lista autonómica, pues al final no se presentan por la lista autonómica a pesar de presentarse a la presidencia del gobierno. Es el caso de Ciudadanos y es el caso del Partido Popular y es el caso de Podemos, en donde sus 3 candidatos o candidatas a la presidencia del gobierno van por circunscripciones insulares. Por lo tanto, en fin, creo que muchos hablaban de que si era más justo que una lista autonómica, que la votaran todas las islas, pero luego, a la hora de la verdad, prefirieron asegurarse sus puestos antes que ser coherentes con su mensaje. Y creo que eso es lo principal. Luego, yo creo que al final serán los ciudadanos, como siempre, los que decidan. Los diputados, da igual el sistema electoral que ponga, porque las reglas son para todos igual, pues son al final se obtendrán en base a los votos de la gente, ¿no?, de la ciudadanía, como no puede ser de otra manera. Y nosotros aspiramos a ser la primera fuerza en Canarias nuevamente en número de diputados y en número de votos y a liderar el próximo gobierno de Canarias a partir del 24 de mayo con Fernando Clavijo a la cabeza. Fernando Clavijo, que es de Tenerife, pero de padres canarios. No es Sati, como dicen algunos, ¿no? Porque si tuviese que hablar de Fernando Clavijo en estos últimos 4 años, ¿qué le voy a decir? Bueno, efectivamente. Se presenta aquí a fin de cuentas porque hay que votar en la lista regional. Van a poder votarle todas las islas, todos los canarios y canarias que con derecho a voto van a poder votar a Fernando Clavijo como candidato a la presidencia del gobierno de Canarias. Es un canario convencido, ha sido alcalde de La Laguna, como todos saben, pero sobre todo es un canario enormemente convencido de que todas las islas tienen que tener las mismas oportunidades y los mismos derechos, que todas las islas deben pues crecer a la misma velocidad. No conozco a muchas personas que me hayan hablado tanto de la necesidad de que Gran Canaria tenga un proyecto fuerte como Fernando Clavijo, a pesar de no ser de Gran Canaria, aunque su padre sí que lo era. Y sobre todo, es alguien muy fácil, con el que es muy fácil trabajar, muy fácil. Nos ha dado confianza, nos ha dado margen para caminar y sobre todo está creyendo mucho, tiene mucha fe en el proyecto que estamos construyendo en Gran Canaria. No a corto plazo, él siempre me lo dice, oye, lo que estás construyendo no solo para el 24 de mayo, no solo para las elecciones del 26 de mayo, es para el futuro, es para que Gran Canaria tenga futuro, tenga esperanza, tenga proyecto, tenga un proyecto de isla y tenga un plan para Gran Canaria. Don Pablo, a esta cámara que está aquí, y como ya estamos llegando al final de la entrevista, a los Gran Canarios, lo que usted quiere decirle pidiendo ya el voto para su formación política. Bueno, en primer lugar agradecerles la posibilidad que me dan de esta entrevista y sobre todo trasladarles a todos los oyentes, a todas las personas que nos están viendo, que el próximo 26 de mayo nos jugamos mucho. Canarias se juega muchísimo, Gran Canaria se juega mucho. Tenemos 2 opciones, o un gobierno liderado por el Partido Socialista y Podemos, o un gobierno liderado por Fernando Clavijo. Un gobierno liderado por Podemos y Ángel Víctor Torres que será sumiso a los intereses de Madrid, es decir, que se callará cuando nos atropellen nuestros derechos, o un gobierno de Fernando Clavijo que siempre pondrá la defensa de los intereses de Canarias por encima de todo. Por eso nosotros vamos a seguir apostando por Fernando Clavijo y por Coalición Canaria. Don Pablo, muchas gracias por estar esta noche con nosotros, toda la suerte del mundo para el día 26 y espero verlo la próxima semana a ver si podemos seguir hablando de este tema. Gracias. Muy bien, gracias a ustedes. Pablo Rodríguez, candidato por la isla de Gran Canaria en la lista insular al Parlamento de Canarias por Coalición Canaria.